porque va a entrar primero pues la cabeza. Entonces, ¿qué consultamos primero? El RIS, ¿sí? ¿Qué medida? Solamente dando la cadena. El sistema de información de radiología. Pero para qué vemos el RIS desde el momento en que llegó el paciente, pidió la cita, le asignaron la hora, con quién, en dónde, ahí está el RIS. ¿Listo? ¿Dale? ¿Qué nos bota el RIS? Prácticamente no está, el RIS no está incorporado en el equipo, sino está a una pantalla adicional. ¿Sí? Es un sistema completamente diferente. El equipo está a un lado, no tiene nada que ver acá. Esa información pues nos va a botar los datos administrativos. ¿Qué son los datos administrativos? En dónde vive el paciente, qué tipo de afiliación tiene, cuánto tiempo lleva, ¿sí? La historia clínica. Entonces, en la historia clínica, ¿qué podemos obtener de allí? Los datos por los cuales se va a realizar el estudio. ¿Sí? Si quieres, ¿qué quieres simular? ¿Quién quiere sentarse ahí a simular? A correr la Ahí. diapositiva. Simplemente vas cogiéndolo como eso es un simulador. Ah, ¿Listo? Entonces, devuelve tu momento. Les doy las pautas y ya. Los exámenes, los informes de los exámenes, radiografías, laboratorio, todo lo que le han hecho. Y las agendas. Las agendas se utilizan sencillamente. Señor, ¿hizo la preparación? ¿Cuál preparación? Usted tenía que tomarse un agua hace 2 horas. A mí nadie me dice nada. La agenda. ¿Sí? ¿Tan? Le dan la cita, ahí pueden, ustedes tienen la opción de agendar nuevamente ese paciente. Listo. Esta parte es lo que nos proporciona en datos directos del paciente. ¿Listo? Todo lo directo del paciente. Ahora viene lo que tenemos, ¿sí? Como en el área en común de qué tenemos que hacer, el listado de trabajo. Ustedes pueden sacar la lista de trabajo del día que van a hacer, de la jornada que van a hacer, de 2 días, 3 días adelante, hasta donde haya citado, para ver precisamente qué disponibilidad hay de agenda o qué van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, van a hacer, los miércoles se hacen estudios especiales, entonces ustedes miran el miércoles, allí en listado de trabajo, van, digamos el viernes, porque estamos a jueves, a miércoles, el viernes. Y el viernes aparece asignado cita de corazón, una colonoscopia virtual, van a hacer un bloqueo, entonces sencillamente ustedes ya se pueden preparar. Vamos a hacer un corazón. Tengo dudas con hacer un corazón por esta patología, pues consultan, van y miren, ¿listo? Los estudios realizados, les va a aparecer siempre los estudios realizados, ¿por qué? Porque resulta que mi compañero hizo a Pepito Pérez a las 6:55 de la mañana. Yo llegué y le recibí el puesto a las 7, ¿sí? Hice el respectivo enfriamiento, tal, lo calibré y listo. Y voy y miro la lista de trabajo y aparece Pepito Pérez. ¿Pero por qué creen que aparece Pepito Pérez si lo hizo mi compañero? Él trabajaba en otro sitio. Salió disparadito. ¿Qué creen que sucedió? Exactamente. ¿Qué sucede? ¿Sí? Él no lo vio, no lo guardó, entonces Pepito Pérez sale ahí, que no se ha hecho todavía. Entonces, para eso el listado de trabajo, porque ustedes revisan y pueden mirar qué les faltó al compañero enviar, o en fin, sí, qué hay disponible para hacer. Los estudios realizados. Los estudios recitados, el paciente que no hizo preparación, pues les va a aparecer allí, y el que tienen que repetir por algún motivo, ¿sí? Que el paciente se movió, que es necesario un complemento. Esos recitados tienen una nota del radiólogo, dice, por favor realizar complemento en tal sitio, o paciente, imágenes muy movidas, etc. ¿Listo? Estudios suspendidos son el paciente que lleva 4 días ahí en el listado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada que lo hace nadie. Van y miran en suspendidos y el paciente había fallecido 2 días atrás. ¿Sí? Pero la nota no quedó, porque la persona que le correspondía es llamarlo, se da cuenta, solicita al paciente y debe colocar
estudio suspendido por paciente fallecido. ¿Listo? Los estudios cancelados son los pacientes que, por ejemplo, dicen, yo no me hago eso porque a mí me dijeron que la radiación era mala. Entonces, sucede que aparece también en el listado, pero la nota está acá. Entonces uno la actualiza. Va sacando ese paciente del listado. ¿Listo? Y ya, entonces con esto lo básico, esto no es lo que van a encontrar en todas las plataformas, esto lo saqué realmente de 4 plataformas que es General, Toshiba, la Canon y Siemens. Saqué más o menos de lo que hice esta listado. Iniciar y cancelar. Entonces, vamos a llamar a la señora, bueno, llegas tu jornada, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Son las 7 de la mañana. Bueno, listo, lista de trabajo. Dale. Dale, ahora sí puedes tomarla. Listo. Esta es tu lista de trabajo de hoy. ¿Listo? Mira, ahí te aparece que están hospitalizados, urgencias, ¿listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Depende del estudio con cuál vas a iniciar, ¿cierto? Hagamos este estudio. Patricia López, hagamos Patricia López. ¿Listo? Pero ¿qué hay que hacer antes de llamar a Patricia López? Son las 7 de la mañana. Calentar el tubo. Calentar el tubo y calibrar. ¿Para qué? Para que esté homogénea la imagen. ¿Listo? ¿Eso cómo se llama? La linealidad. La linealidad. Pero estás hablando homogénea ¿en qué sentido? ¿En los valores de qué? De las unidades, o sea, del agua. Sí, el agua Y las unidades sigue. las de las unidades cónsul. Pero con respecto a Agua, a los diferentes tejidos. ¿Cierto? Listo. Sí, o sea, que el hígado sí esté como tal, solo un... ¿Y eso cómo se llama? Uniformidad. Uniformidad. ¿Ahora sí? Para eso es eso. La calibración. ¿Listo? Bueno. Listo. Calibrar. Hay una cosa importantísima, que es que se me pasó en el anterior. Cuando ustedes vienen al gantry, en el gantry encuentran, esta es la dona, ¿cierto? Y la dona tiene una separación, que ustedes ven. ¿Sí? Ven aquí, me va a tocar allí. Cuando ustedes vayan allá, se van a dar cuenta de que está la dona, está el hueco, digámoslo acá, y ustedes ven que aquí hay una separación, por donde va a salir el haz de rayos X, ¿cierto? Si tuviera algo ahí no podría ir a colocar interferencia. Eso tiene un acetato. Ese acetato cubre todo el área para que no se vaya sangre, para que no se vaya polvo, ¿sí? Eso se llama la ventana Miller. ¿Listo? La ventana Miller es importante que ustedes la limpien antes de iniciar la jornada. ¿Por qué? Que su compañero de la noche atendió 5 baleados y él limpió. Pero ¿qué sucede? Limpió a la carrera, que él tenía mucho trabajo. ¿Listo? Y hay partículas de sangre aún pendientes que hacen artificios. Cuando se hace la calibración con esos artificios, ¿qué creen que va a aparecer? ¿Cuál es la que se va a alterar? ¿La de qué? La información se altera. ¿Pero cuál? ¿Cuál se alteraría ahí? Sí, se va a alterar la agua, sí, pero en particular, ¿cuál sería el valor que se alteraría? La de la sangre. Se altera, ese valor se altera. Porque como ya tiene partículas allí, el equipo reconoce ese número y cuando ustedes hagan un estudio que tenga un hematoma, eso ya no va a dar el valor que tiene real. Está alterado. ¿Listo? Entonces, no olviden la ventana Miller. ¿Ok? Mira, esa ventana Miller lo traigo a colaciones porque sencillamente en los diferentes eventos que hemos hecho, diplomados y esto, todos los internacionales, lo primero que nombran es la ventana Miller. Usted llega, limpia la ventana Miller, ¿sí? ¿Y por qué? Porque puede tener contraste, puede tener sangre, puede tener, ¿cómo es que se llama? Estas cositas, limaduras de hierro,
Eso me sucedió a mí hace muchos años. ¿Eso para limpiarla necesita algún...? Sí, hay unos, hay uno en hospitalarios, estos desinfectantes y para limpieza de equipos hospitalarios. No, pero pues solamente es como por desinfectar. Sí, no, lo limpian y ya, listo. O sea que si yo quiero echarle jabón en polvo, no hace No, no, nada. no, no, Más no, ahí. no, no, Porque se la vaya. No, es un decir. no, no, no puede. ¿Listo? El desde uno. Ni nada grasoso, ni nada aceitoso, porque eso altera. Son unos concentrados especiales para limpiar. ¿Listo? Y hay que limpiar muy bien los bordes, porque la limadura, es lo que me pasó en la limadura de hierro, era un señor que trabajaba en ornamentación, y él llegó pues con su ropa normal, pero al parecer él como que había hecho algo, o de pronto en el taller la ropa le saltó, y esas limaduras de hierro quedaron metidas en los bordes donde encaja. Eso tiene una pestañita y entra aquí el de acetato, y ahí fue donde se metió la limadura. Entonces nos daba artificio, hasta que ya los ingenieros desarmaron y se dieron cuenta que era eso. Profe, entonces lo correcto de esa ventana mayor sería limpiarla antes de cada paciente, ¿no? Siempre, pero al iniciar la jornada obligatorio. Sí. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas A llamar a señora Patricia López. Patricia López. Llama, señora Patricia López, ¿cómo está? ¿Por qué le envían el servicio? O sea, no, se presenta, ¿no? Esto ya lo tienen claro, ¿no? Las paradas lo tienen claro. Yo soy un fulanito de tal, les voy a hacer su estudio. Bueno, soy técnico de radiología. ¿Y por qué le envían el estudio? Entonces ella les cuenta por qué le envían el estudio. ¿Y ustedes vienen a dónde? La historia clínica. Ah, pero bueno, aquí viene el paso de, entonces ha realizado el calentamiento del tubo, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Se supone que ya lo hicimos, ¿cierto? Cancelar. Listo. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Lista de pacientes. Dale ahí lista de pacientes. Listo. Entonces, ¿por qué sale abierto cuadro sin los datos demográficos? Porque puede suceder que el sistema se caiga. Entonces, él siempre va a mostrar para que ustedes lo puedan hacer manual, de una manera manual. Si el sistema, por ejemplo, hay una falla en el número del examen, que es el importante, él sencillamente lo deja abierto para que ustedes le coloquen un número y después toca nuevamente editar. ¿Listo? Ya no lo necesitas, está el sistema abierto, entonces ¿qué vas a hacer ahora? Lista de pacientes, exacto, lista de pacientes. Y ahí te aparece Patricia López, dale Patricia López. Listo. Dale seleccionar paciente, ahí el clic. Ya les aparecen los datos de Patricia López, ¿cierto? Pero nos faltó algo muy importante, la historia clínica. Te voy a meter la historia clínica, que es que no alcanzaste a... Dale atrás, 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 ahí, historia clínica. Le dice que la paciente presenta un síndrome como único episodio, no tiene más, asociado a cefalea de predominio retroocular, pospeos, tinnitus, fotofobia y misofobia. Eso lo llaman algunas personas, lo concretan en qué? Una migraña, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos otra vez hacia adelante, ya tienes los datos, ¿tú qué vas a hacer ahí? Un cráneo simple. ¿Por qué? Porque tiene un daño Por la indicación de la porque la Pero si ahí no dije, ahí dijera paciente que presenta galactorrea, ¿sí? Que tiene dolor asociado a dolor a cefalea, ¿sí? Y que tiene alteración de la hormona de la progesterona. ¿Usted le haría en un cráneo simple?
¿Ustedes qué opinan? Una ¿Quién prueba es la embarazo. encargada de la progesterona? La hipófisis. La orden queda escaneada. ¿La qué? La hipófisis. Exactamente. La orden queda escaneada. ¿Se La puede orden. revisar el escáner? Sí, claro. Pues Sí, revisar la ahí lo orden. que aparece realmente es el escáner. Ah, ok. ¿Sí? La hipófisis, entonces, ¿qué le harías? ¿Será que le sirve el estudio? ¿Sí que le sirve? No. Pero Pero igual es protocolo. Bueno, resulta que hay dos maneras: hacer lo que se ordena o hacer lo que realmente necesita el paciente. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que ordenan una silla turca y el médico se irradia al paciente, le lleva el resultado, el radiólogo dice, ese estudio no sirve para ver una alteración de la silla turca, se lo envía, lo informa el médico dice, ok, entonces no, vamos a hacerle una hipófisis, tienen que volver a hacer otro estudio, pero él le manda hipófisis, tomografía, vuelve y llega a tomografía de hipófisis, ¿servirá? no. ¿Por qué no? Porque en el TAC vamos a ver lo que dice, o sea, el TAC no va a servir para ver la hipófisis. Exactamente. Y lo dividiríamos, ustedes le meteríamos en medio de contraste. ¿Sí? Sirve, pero no es específico. Hueso, o sea, es no. ¿Listo? Específico y sensible, acuérdense de esas dos palabras. Específico es que nos dice realmente qué es lo que hay allí, y sensible es que sí nos da una información, pero no nos dice exactamente qué es. ¿Listo? ¿Cuál sería el estudio idóneo para eso? Resonancia Resonancia turca. magnética. ¿Ven? Entonces, por eso les digo, ustedes se pueden seguir a protocolos y hacer, y producir, y producir. ¿Qué le sirvió al paciente? ¿Sí? Entonces ahí va el criterio. ¿Sí? ¿Sí le sirve o no le sirve? En este caso, ¿sirve o no sirve? Sirve. Sirve. Listo. Entonces ya tenemos los datos demográficos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A coger la ventana. Seleccionar el El área protocolo, que sí. nos enviaron. ¿Qué nos dijeron que era? Cráneo. Un cráneo, dale. Pero en el cráneo nos salen diferentes opciones o protocolos. ¿Sí? Cráneo simple, cráneo contrastado, ángulo cerebral o protocolo para hacer. ¿Qué ordenaron? Simple. Simple. Entonces el cráneo simple nos dice, ¿ustedes van a inyectar medio contraste? ¿Sí o no? ¿Oral o endovenoso? No, ¿cierto? ¿Lo podemos dar en blanco o le podemos decir que no? ¿Cómo va la orientación del paciente? Si está supino, si está prono, si está decúbito lateral o si derecho o izquierdo. Ustedes, la figura les muestra de qué lado queda. Si entran primero los pies o primero la cabeza. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? El El scout. scout view. O radiografía preliminar o imagen preliminar. Dale, tu paciente está, acostamos boca arriba y entra primero la cabeza. De selección. No, selección. Ah, ok. ¿Viste? ¿Está Supino boca y arriba? cabeza. ¿Está boca arriba? Y cabeza, ahora. Exacto. Listo, dale otra vez allá en supino. Entonces te muestra cómo está el paciente ubicado. ¿Listo? ¿Sí? Si ustedes entran primero a los pies, entonces invierte la figura. ¿Por qué? Porque esta es la información que él va a tener en cuenta. Si ustedes dicen, entra primero la cabeza, pero estaba el paciente entrando primero los pies, entonces la derecha le queda invertida. ¿Sí? O sea, la derecha no es derecha, sino es izquierda. Y la perspectiva cambia. El corte es como si ustedes, eso tiene un grosor, no quiere decir que sea, puedo mirar por aquí o por acá, pero en estos de los equipos de tomografía y de resonancia la perspectiva cambia si yo lo veo de aquí o lo veo por acá. ¿Sí? Entonces por eso cambia. Y el radiólogo en esa perspectiva puede confundirse. Entonces por eso es necesario que el dato quede bien
sea verdadero, mejor dicho. Entonces él sencillamente nos pide unos datos. Miren, posición inicial, posición final, el kilovoltaje, el miliamperaje, el plano escabio, el tiempo de luces es la que le mostré ya que está para los pacientes que son con limitación auditiva, y las ventanas. Entonces vamos a partir del hecho de que un cráneo mide aproximadamente en promedio, un cráneo, y está acá, 24 centímetros. Pasándolo a milímetros, ¿cuánto sería? 240 milímetros. Entonces, posición inicial, ¿cuál sería? ¿Todo en qué inicia? No. ¿Qué valor inicia todo? Cero. Cero. La meta siempre es cero, ¿cierto? Cero. Y entonces, ¿en qué terminaría? Hasta acá. ¿Cuánto? No, analicen lo que estamos haciendo. Los 240. 240 milímetros. ¿Sí es claro? ¿Sí? Cero, y yo les dije, un cráneo mide en promedio 24 centímetros. Pasándolo a milímetros serían 240. O sea que el valor que iría acá sería 240 milímetros. I o S. Entra o sale. Inferior y superior. Superior hacia el gantry, inferior hacia los pies o sea, hacia el final de la mesa. En este caso, ¿qué va a hacer el paciente? Lo cuadraste allá adentro, entonces ¿qué va a hacer? Mira, el barrio va a ser aquí, comenzaron en cero y va a ser arriba. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Salir, ¿cierto? Va hacia el final de la mesa. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Qué valor sería acá? ¿Pero con qué? ¿Con I o con S? Con I. Inferior. Comienza en I. Pero si yo comienzo acá y el paciente hace todo lo contrario, ¿sí que está entrando? Ahí sería S. ¿Ahora sí? ¿Claro? ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿No? ¿Quién me dijo? Listo, 2, 3, 4, listo. Ok. Preciso, ¿no? Del tablero. Ah, sí, está. No, ya. No, hoy no. Bueno, entonces, ahora sí. Y fue. Tenemos. Ay, ya tiene todo. Tenemos que este sería el gantry, digamos que sería el gantry, ¿cierto? Tenemos nuestro paciente acá, ¿cierto? Aquí. Y entonces, cuadramos la luz acá. Tenemos la luz acá, cuadrada aquí. Digámoslo, aquí está el ojo, supraorbitario, va a pasar por acá. ¿Listo? Dice, esto sería I y aquí sería S. ¿Sí? Si nosotros cuadramos el paciente entrando, o sea, que el punto 0 sea el órbito meatal, ¿cierto? Y le hicimos que vaya hacia I, pues entonces ¿hacia dónde se va a correr la mesa? Hacia afuera, hasta llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, este valor 0, y vamos a terminar en I, ¿qué? Inferior. Ese valor de 240 nos va a cambiar porque cuando nosotros realmente programamos, pues como todas las cabezas no son iguales, pero tenemos un valor básico. Cuando uno hace la programación, pues si nos sale cuánto mide esa cabeza, con un cajoncito, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, pero si digamos que el paciente está primero los pies, y lo que vamos a iniciar aquí en órbito meatal, pues ahí va a salir.
Entonces ahí nos cambia, ¿cierto? Pero al contrario, va a entrar, Va a no nos entrar, cambia. sí. Hasta ahí, ¿listo? Eso hay que tenerlo claro en el momento en que ustedes cambian la posición, para que ustedes aquí programen. ¿Sí? Pero ¿Sí? de pie sí es posible hacer un plano. Claro. Sí, Totalmente en los policromas, ustedes los invierten para hacer cráneo cervical, tórax, abdomen. ¿Sí? Porque así no les alcanza el área. Pero si lo invierten y dejan los pies colgando, sí les alcanza el área. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Claro o no claro? ¿Claro o no claro? Sí, pero No se preocupen, si hay alguien que lo entiende, dígamelo. O sea que ahí en ese punto el 240 se pondría en 1000. O sea, Sí. si queremos, Sí, y exacto. si quisiéramos empezar el recorrido de abajo hacia arriba, se pondría al revés. Exacto. Y En ese. en ese, o sea, los mismos 240. Sí. Ah, ok, ya entiendo. ¿Sí? ¿Quién más sabe? ¿Quién más no? ¿Tú? ¿No? Listo. Profe, pero una última pregunta. Claro. Usted nos comentaba que la mesa con la que se desplaza el paciente tiene cierto tipo de desplazamiento, ¿sí? ¿Sí? Si uno lo llega a ubicar, Un área. si uno lo llega a ubicar al revés, ¿sí da? Sí. Pero recuerden que la mesa tiene aquí el área. El tope, sí. Y acá está el cabezote, ¿cierto? Y viene aquí el cabezote a la mesa. Y la mesa termina acá. Digamos que termina así. Entonces, ella tiene un tope, lo que ustedes me dan tope, que es este. Si yo invierto el paciente, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ese tope. Entonces quiere decir que yo no puedo colocarle la cabeza acá, sino por delante del topecito, como tú se lo estás diciendo. ¿Sí? Aquí iría ya el paciente metido de esta manera. Por debajo de esto. Si ustedes lo colocan acá, la mesa no les alcanza. ¿Sí? Sí, sí, sí. profe, de pronto una sugerencia, Claro. pues de pronto para que no sea pues a la imaginación de nosotros nos trae un videito. Claro. Listo. Bueno, entonces sigamos con esto. El otro, yo les comparto los videos por Por el grupo, o sea, con Sophie. WhatsApp. Listo. Entonces, respecto a esto, ustedes ponen el valor acá. Colocan el valor. Va a salir, ¿cierto? Entonces, I o S, le vas a colocar. Profe, ¿el superior e inferior depende del paciente o del equipo? Del equipo, de la posición, hacia dónde va a salir el paciente. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a salir el paciente? Si la mesa se va a desplazar hacia la parte de los pies de la camilla, Los pies, ¿sí? o si va Al final de la camilla, o si va a desplazarse todo lo contrario, entrando por el canto. ¿Sí? Una cosa es salir del encante y el otro entrar. Entonces, ¿qué valor le vas a colocar? 240. 240, vale. ¿No te dejo? Kilovoltaje, dale clic aquí. Dale clic, entonces, no, devuelve. Dale clic aquí en kilovoltaje. Devuelve. Ahora sí. Kilovoltaje. Vamos a 120. hacer un adulto, ¿cierto? Y vamos a hacer un adulto, pues, normal, no es un adulto que sea con la cabeza pequeñita y que tenga, pues, ninguna patología que tengamos que cambiar la esta. ¿Qué voltaje se colocaría? 120. 120 por ahí, profe. 120, ¿quién dice? 100. Bueno, falta la palabra clave, que siempre me la tienen que utilizar. 120 ¿Qué les dije? Cuando ustedes les hicieron una pregunta que ni idea, ¿qué tienen que decir? Depende. Depende. ¿Por qué? Porque es que este es uno de 128 detectores con doble muestreo. Ah. ¿Ven que sí cambió la cuestión? O sea, ¿qué podrían hacer ahí?
¿Con cuánto podrían hacerse el cráneo? Con 100, Con 100. Exactamente. que el de Sí, la porque clínica se depende hace con es 120, importante. pero es de 64. Y esa es la manera más filosófica de ustedes irse saliendo en algo que ustedes desconocen. Depende. ¿Listo? Entonces están diciendo. ¿Listo? Lo que vamos a hacer realmente es la imagen preliminar, ¿cierto? Sí. Recuerden que la imagen preliminar es una radiografía, entonces no va a haber como tal emisión constante de radiación hasta que se ubica, sino que él ubica el tubo y emite rayos X. Ubica el tubo y emite rayos X. Por eso hay dos escados view. Uno que sería en ¿qué plano? ¿Qué plano? El... Bueno, el primero, miren, des en cuenta lo que están haciendo. Están hablándome de algo que tienen razón. ¿Sí? Pero, exactamente. Entonces yo les estoy diciendo eso. Así les aparece en el equipo. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la pregunta correcta? ¿La vista? Vista, oposición en grado, ¿cierto? Sería lo correcto. Pero los equipos les preguntan eso. Ya no es cálculo. Entonces, si lo van a colocar aquí, ¿cuántos grados serían? 0, acá, 90, 180, 200. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, tú lo vas a, siempre se hace hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Qué colocarías? El primero que realizarías, ¿cuál sería? 0 o el contrario, ¿cuál sería? ¿Y por qué lo colocarían en 180? Para la posterior. por el cristalino. Si ustedes lo colocan en invertido, la atenuación va a ser mayor y no hará irradiar tanto el cristalino. Por esa razón es. ¿Listo? Sí. Y en sus prácticas les van a encontrar mucho, incluso es algo que les dicen, ¿y usted qué me dijo que colocara 180? Y nunca le contestaron y siguieron colocando 0. ¿Sí? Y después yo me entero y le dije, ¿por qué no hiciste 180? Es que ella me dijo que ¿por qué lo ponía 180? Tú ya sabes por qué se pone 180. La razón es esa. ¿Cuál es? El cristalino. El cristalino. ¿Listo? Bueno, el miliamperaje se puede bajar. Acá no tenemos 80, pero podemos bajar a 60. Recuerden que es una imagen digital que es de referencia para hacer una planeación y para que el equipo pueda hacer su valor de atenuación. ¿Recuerdan que tenía esas dos? Listo. Entonces colócala acá, dale aquí. Y ahí te dan las opciones. Entonces, ¿cuál iría acá? 180. 180 y la otra 90. 90, porque tienen que ver siempre una lateral. 90. Eso, listo. El tiempo, entonces, aquí en el tiempo de voz, estoy lo cambié acá. El tiempo de voz es cuando van a necesitar decir al paciente tome aire, sosténgalo, no respire, le tienen que dar órdenes. No, el equipo. No, el equipo. Entonces, desactivado. No, listo. Y la ventana, ¿se acuerdan que vimos la ventana que lo corríamos hacia la derecha, a la izquierda? Y eso es para esa es la clase de hoy, para abrirlo de las ventanas. Si lo corremos derecha, estamos abriendo la ventana. Si la corremos hacia la izquierda, cerramos la ventana. ¿Qué es lo que cambia cuando hacemos eso? El tono de grises. ¿Listo? Y lo que estamos acá en el nivel de ventana, por WL, estamos cambiando hacia arriba, estamos dándole más brillo, y hacia abajo disminuimos ese brillo. O sea, lo estamos volviendo de negro a blanco. ¿Listo? ¿Claros ahí? No. Bueno, cuando ustedes cogen el cursor, tiene la imagen, yo la quiero volver más gris, entonces me voy hacia la derecha. Gris a la derecha. Y lo quiero volver menos gris y va a volverse más, se va a ver más ruido hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Listo? Quiere decir que hacia la izquierda les va a dar un poco más de detalle, hacia la derecha les va a suavizar la imagen. La ¿Sí? ventana, sí. Sí. Ahora el nivel ¿cómo funciona? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Hacia arriba qué va a hacer? Más brillo. Más brillo y hacia abajo Menos brillo. menos brillo. ¿Listo?
Eso era el taller, ¿cierto? Listo. O sea, descarguen el Radiant y jueguen con eso todo el tiempo. ¿Sí? Pueden hacer una conversión de una imagen de JPG y ahí sí pueden hacer todos esos cambios. Lo que no pueden hacer reconstrucciones tridimensionales, nada de eso. Bueno, claros ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las imágenes preliminares. Dale, ahora sí. Y aquí, entonces, siempre el equipo, pues, ¿qué tiene que hacer? Recuerden que lo dejaron en cero afuera, digamos que lo cuadraron con la luz externa. ¿Se acuerdan que lo hicimos allí, que había una manera de cuadrarlo externo y otro interno? Está en la luz externa, entonces él tiene que correr, ¿cierto? Mover para comenzar, para explorar. Entonces, ¿qué hizo la mesa, señor? En ese caso, bueno, respecto a la radiografía de cráneo que se refleja el paciente, acá se hace lo mismo en el TAC. Sí, Para claro. ubicar la diagnóstico mental. ¿Para qué? Para evitar evitar que nos quede un óvalo o elongación de la imagen. ¿Sí? Lo que tratamos es que sea un círculo, porque si hacemos un óvalo, miren toda la dosis que nos va a coger, mientras que sí es diferente. ¿Listo? Y tenemos, pues, no tenemos que angular. Entonces vamos a hacer esto primero de 180, dale adquisición de los rayos, ok, y ahora, bueno, se supone que ustedes hacen eso y aparece la imagen, ok, aparece la imagen, se me desconfigura ahí, pero bueno. Y segundo, lo mismo, mueve mesa, y ahora haces el disparo, y ya, devuélvete porque asumo, aquí, eso. Que toca porque es que si le hacen el amarillito se pasa al otro. Entonces tenemos el de 180 y el de 90. ¿Sí? Dos imágenes. ¿Por qué tenemos que hacer dos imágenes? Dos imágenes digitales. Para el ancho y el alto de la estructura. ¿Y por qué necesitamos el ancho y el alto, la mayor ancho y la mayor altura? Porque el equipo acomoda creo que el kilovoltaje que lo acomoda dependiendo, o sea, No el kilovoltaje, el miliamperaje. el miliamperaje. Lo acomoda dependiendo, o sea, qué tanto volumen se encuentre al paso del cuerpo. Exactamente. Entonces él va a censar según el espesor que encuentre. ¿Sí? Comienza con un miliamperaje bajo y si aquí encuentra una estructura muy densa, pues aumenta ese miliamperaje y todo lo contrario. Si encuentra aire, lo baja y así sucesivamente. Entonces modula el miliamperaje. Él toma esa modulación tomando estos dos, máxima anchura, máxima altura, y él va a modular ese miliamperaje. Dale. Y ahora ya pasamos a la parte de programación. Tenemos nuestras dos imágenes digitales, entonces necesitamos programar esas imágenes en nuestro estudio. Vamos a hacer un cráneo. Entonces, campo de visión, ¿cierto? El field of view. ¿Recuerdan del field of view? El campo de visión es el que nos interesa. Esto es el field of view. La zona de interés, dale ahí. Dale ahí, sí. Entonces nos aparece un cuadro mostrándonos los cortes que se van a realizar sobre ese cráneo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar ese cuadro. Que quede más. ¿Sí? Entonces, ¿estaría bien acá? No. ¿Por qué no? Debe ser más, el área debe estar cubierta. Se lo recortó y se lo recortó. ¿Sí? Entonces, por esa razón no nos sirve esa, pero dale la otra imagen. Dale eso. Dale otra vez el field of view, campo de visión. Lo mismo. ¿Nos sirve? No nos sirve. Realmente hay muchos sitios que trabajan de esta manera. ¿Sí? Trabajan de esta manera. Hacen el barrido sin darle angulación así el paciente no esté flejado. Y hacen después reconstrucción postproceso. Lo que pasa es que aumenta la técnica. Se cuenta que la distancia va a estar, pues, vamos a irradiar primero que todo el ojo y la distancia que tomamos en el corte va a aumentar la técnica. ¿Sí? Entonces, por esa razón, se recomienda dar angulación. Salte de la presentación y ahí lo puedes modificar. Modifícalo como tú crees que debería ir. Ah, ok.
Y cuando ya nos lo muestras a ver. ¿A dónde le doy? Ahí Abajo en la... abajo, a la 7. Ahora dale ya campo de edición. Como lo ampliaste, listo. Lo vas a dejar con esa la angulación así, como está. Lo vas a hacer el barbero como tal. Vas a irradiar el cristalino. Entonces, ¿qué le hubieran hecho ustedes ahí? Angularlo, ¿cierto? Llevarlo acá, míralo. No va a ser cráneo. Sí, míralo, ahí está. Esa es la línea como tal. El cráneo nos está diciendo por dónde tiene que pasar. Porque aquí para acá es masa encefálica. ¿Sí? ¿Sí es claro? También tendría que ser acá. Sí, sí, como... Donde inicia. ¿Sí? Bueno. Entonces, digamos que ya lo cuadraste. Quedó bien cuadrado, no se está recortando en ninguno de los lados. Ahora sí, la siguiente serie. Bueno, esta parte es realmente como la modificación de los valores, de los parámetros técnicos. Y entonces acá es donde, ahí sí es donde ustedes, digamos que la parte un poco más compleja de programar un estudio. ¿Listo? Ya el cajoncito, ya como hicieron el cajoncito allá, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Miren, este que tienen de acá hasta acá, ya no tienen que colocar ni la posición final ni inicial, porque él ya tomó este valor, que no, ya cambió, este era el 0, aquí digamos que ya está más adentro, pues no va a ser, digamos que es y 20, ¿sí? ¿Y termina en qué? En I. En ese, ¿no? ¿Y qué? ¿No sería? Ese, ¿El profe no sería eso? ese no sería profe. Bueno, tengo que poner ese. ¿Ese qué? 200, bien. Eso, ya. 200, ¿sí? Mira. O sea, estamos hablando de un cráneo de 18 centímetros, que sí es muy ajustado a la realidad. ¿Sí? Entonces, acá nos quedan esos dos valores y él automáticamente lo coloca. ¿Y qué coloca automático? El número de imágenes. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del espesor y del intervalo que usted le coloca. ¿Sí? Si ustedes acá le dejaron 3 y aquí también 3 milímetros por 3 por 3, entonces llevándolo allá les da el número de imágenes. O 5 por 5. Cambia ese número, disminuye el número allá. Eso es automático. Si ustedes eso no lo van a colocar, lo único que cambian acá es esto: el espesor y el intervalo. Nada más. El pitch, mira acá está el pitch. ¿Sí? El pitch, entonces, el pitch está 0,984 con respecto a 1. ¿Qué quiere decir? Está que traslapado, secuencial. Está 0,984 a 1. Ahí estaría que traslapado, secuencial. Bueno, con solapado o montado, como lo quieran llamar. ¿Sí? Está solapado, exactamente. Mira, una pequeña diferencia, pero a la realidad el equipo, chicos, no se me disipen, el equipo lo ajusta para que sea así. Porque yo realmente le dije al equipo 1 a 1. ¿Sí? Yo le coloqué allá pitch 1 a 1. Y él entonces me coloca 0,984. Él lo solapa levemente para que no nos quede, ¿se acuerdan? ¿Qué queda? La línea. La línea, el sí. espacio queda allí. Para que eso no exista, él automáticamente lo monta. ¿Sí? Se puede decir que esa margen corresponde a la línea, ¿no? Ese pequeño montaje que tiene lo está cubriendo esa línea. ¿Sí? Ese espacio. Por eso lo monta. ¿Sí? Pero si ustedes, con la experiencia, ya con el tiempo, les van a decir, ¿ese pitch cuál es? Ustedes no van a decir, ¿está solapado? No, está 1 a 1. No. Sí, secuencial. Pero realmente el equipo está corrigiendo ese espacio. Hay un solapamiento ahí. Listo. ¿Y cómo saben que está solapado? En un caso de que ustedes quisieran que fuera solapado realmente el estudio, entonces le dicen,
el espesor que sea de 5 y el intervalo de 4. Entonces este pitch aquí cambia. Entonces acá ya aparece, 5, 4, puede ser 1.5 con respecto a 1. ¿Sí? Porque ya está aumentando. Ah, perdón. Estoy viendo por el otro lado. Perdón, acá les parece 0.5 con respecto a 1. ¿Listo? 0.5, ¿por qué? Porque miren. Y debería ser como 0.4, 0.6 porque realmente está cubriéndose el 40%, más o menos el 75% estaría allí cubierto. Eso lo vamos a ver profundo más adelante. ¿Listo? Eso es lo que van a aprender a manejar. ¿Por qué? Porque, dale acá. Porque tienen que aprender a manejar esto. Entonces cuando van a programar, entonces voy a hacer un corazón. ¿Qué necesitarían? 20 o 40 de cobertura. 40. Estamos hablando de toda la cobertura, ¿cierto? Para hacer el corazón. ¿Cuántos detectores? Si el equipo tiene 64 detectores, ¿cuántos detectores estarían utilizando? 64, todos. Exacto. Pues más adelante lo vamos a ver un poco. ¿Por qué? Porque entonces ya dijimos, ustedes cogieron espesor de 5, ustedes vienen acá, 5. Tienen un pitch, bueno, 980, cogieron este, ¿sí? Ahora el tiempo de rotación, lo pueden hacer muy rápido o lo pueden hacer lento, ¿cierto? Depende si es muy rápido, queda con mucho ruido, o es al contrario. Exactamente, sí, así. Y para el corazón, Si tú lo haces ¿nos muy habías rápido, dicho? va a aumentar el ruido. Pero si lo haces muy lento, la resolución espacial va a mejorar. ¿Listo? En el corazón se hace Pero rápido. tú me decías que era rápido. Muy rápido. Sí. Entonces, ¿pero qué nos cambia? Entonces, para un corazón, por ejemplo, se hace esto. Y se hace esto. ¿Sí? Y se hace esto. Profe, y ahí ven que el tema del corazón por el movimiento no afecta nada. No, porque mira, 0.35 de rotación. Por eso es de que se giro. hace rápido. Él nos Sí. había dicho la vez Tenemos pasada. un pitch trasladado. Le estamos diciendo que nos lo haga lo más fino que pueda y que me utilice todos los detectores con la máxima cobertura. Profe, pero usted cuando nos está explicando el pitch, la clase pasada nos decía que era la relación del Movimiento en la mesa. y la rotación del tubo. ¿No se ajustaría el tiempo dependiendo del pitch que tenga ya preestablecido? Claro, claro, el pitch es ese tiempo, ¿sí? Con respecto al giro. Si yo tengo un pitch que no es trasladado, montado, como quieran decirle, sino lo tengo aquí, ¿sí? ¿Qué sucedería aquí? El estudio sería muy rápido, pero nos faltaría información. Mucho, o sea, aquí sería muy rápido, nos faltaría información si dejamos estos valores. ¿Qué sucede con el equipo? El equipo ya viene programado y el equipo, si ustedes hacen esto, que dice no permitido. ¿Sí? Entonces ustedes le dicen, hágamelo acá. Los valores escogidos pueden mostrar una imagen no idónea. Se lo vota el equipo. Pero no le está diciendo cuál. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues se lo colocan acá y él automáticamente ya todo queda en verde. O sea, ya tienen los valores que necesitan. ¿Sí? Exacto. Pero ¿cuánto ustedes pueden hacer esa combinación? Que de pronto digan, no sé si es el 35, si no le hago acá y le hago acá. Pues él le va a decir, sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Porque ya está asumiendo que ustedes no quieren hacer un corazón de unas características específicas que sea de alta resolución, sino que de pronto lo quieren hacer en función de otro. ¿Sí? Entonces por eso es necesario saber cómo se programa esto. ¿Listo? Entonces estos valores
ustedes van a saber cuántos detectores van a utilizar. ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, si van a utilizar un espesor de 5, como lo íbamos a hacer acá, ¿cuántos detectores van a utilizar? Entonces yo simplemente divido la cobertura en esos 5. ¿Sí? ¿Cuántos? Si yo fuera a utilizar toda la cobertura, la tuviera toda abierta, con 5, ¿cuántos detectores iba a utilizar ahí? Dividiéndolo, es una división. 8 detectores. ¿Sí? Pero si voy a utilizar 0.65, ¿cuántos detectores voy a utilizar? Háganlo ahí en la placa, eso así. Utilicen ese celular. Pero creo que ahí no está correcto. Porque usted dice que esa es la cobertura del detector, pero usted dice que como tal hay un canal de, bueno, que hay 64 detectores, ¿sí? Entonces no me cuadra la fórmula. No, pues en este caso, en el 5. Ahora sí vamos a todos los detectores. ¿Cuántos? 61. Exacto. ¿Cuántos? 61. Un poquito más. Entonces 63 punto algo. Si usted la división. ¿Le hiciste 6.25? Sí, 6. ¿Así? Un 0.25. Me da 61,53. Ah, bueno, 62. Es que ahí para adelante más números. Si es que ahora sí, yo abrí toda la colimación, le digo que me lo haga en un corte fino, ¿sí? 0.6, ya me está utilizando todos los detectores. ¿Sí? No. Bueno, porque es que esa es una clase que le tengo las 2 horas completas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora el filoview, ¿qué pasa? Ustedes ya como lo habían cogido en el anterior, en la imagen que programó, ¿te acuerdas el cajito celular? Eso tiene él hizo un cuadrito, entonces él sencillamente dice, este cuadrito tiene aquí 20, ¿sí? 20 centímetros por 20 centímetros, y eso es lo que les coloca acá. Automático. ¿Sí? Él mide el cuadrito y él les dice tanto. O promedio, por ejemplo, si este acá tenía 18 y 20 el promedio, le dice esto mide 18 punto tanto. ¿Sí? Es un promedio. No lo modifiquen ustedes lo dan tal cual. Lo único que les aparece acá, si quieres darle acá, lo que habíamos hablado en clase. Dale clic ahí. Salte un momento, porque es que este cuadro está tapando esa información. Ahora vuelve y me entra. Dale fluvio. ¿Se acuerdan que les decía grande, mediano, pequeño? Eso sí es necesario que ustedes lo tomen, porque es lo que les decía, ustedes están hablando del área de adquisición. ¿Sí? Si ustedes le dicen acá, tienen toda esta área, que es la que equivale al centro de lo que es la dora, ¿cierto? Pero el cráneo está acá. Entonces, si yo le digo grande, me está cogiendo todo esto. Pero, ¿qué sucede? Pierdo resolución. Mediano, entonces ya se me viene aquí. Mediano. ¿Sí? Si el paciente se me corre hacia un lado o hacia el otro, yo tengo espacio para poder hacer esa reconstrucción y no volver a hacer el estudio. Pero si yo le digo pequeño, yo lo puedo ajustar, ¿no? Eso es ajustable, eso no, como lo hiciste tú ahorita, lo ajustaste. Si yo lo dejo así, ¿qué sucedería? O sea, no hay margen de error. Exactamente, no hay margen de error. O sea, si la embarré, vuelve y repita porque esto ya no tiene para dónde. Entonces automáticamente esto lo obvio, o sea, ya no lo tiene en cuenta y no te lo va a dejar reconstruir. Pero si lo tenías en mediano, pues sí tienes cómo poder modificar. Y si lo tienes en grande, mucho más. ¿Sí? Estamos viendo cómo se aplica la teoría. Eso es la clase más adelante para ver cómo se hace eso. Ahora, el tiempo de exploración. ¿De qué depende? Del tiempo de rotación, ¿sí? Los números de detectores que utilizamos, o sea, y ahí nos dan las imágenes,
y de ahí sabemos cuánto se nos va a demorar ese estudio, el barrido. ¿Ok? Como les digo, esto es una clase que viene más adelante. Y de reconstrucciones, entonces miren que acá aparecen reconstrucciones. Entonces, voy a hacer un cráneo, pero ¿qué necesito? Tejido blando y tejido óseo, ¿cierto? Si se dieron cuenta en el cráneo ya, que es lo que están haciendo ustedes, era hacer el tejido blando, que realmente es un estándar, ¿sí? Y tenemos un tejido óseo que ya viene acondicionado con un filtro, que lo acondiciona, él automáticamente lo acondiciona. Entonces, usted no tiene que colocarle, si es necesario colocarle más filtro, se lo coloca, de lo contrario no. Pero habla de blando adquisición, que quiere decir que adquisición es este valor, ¿cierto? Que ustedes le dijeron, hágame la adquisición de 5 cada 5, ¿sí? ¿Sí? Sí. Eso es adquisición. Y dice un blando pino, que es la retrospectiva, filtrada o iterativa, cualquiera de las dos, ¿sí? La que coge la máquina y comienza a meter cortes. En este 5 cada 5 le metió, puede meterle 4, 20, dependiendo de lo que es. Lo más seguro es que le meta ahí más o menos unos 10 a 15 cortes adicionales, porque él lo lleva a 0.64. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor es lo que nos va a llevar el equipo a cubrir toda esa información. Entonces acá nos dieron 36, quiere decir que acá lo más posible es que nos salgan 150 imágenes. ¿No? La iterativa coge entre 5 y este 5 y le mete, digamos que divide 0.6 en 5, ¿cuánto? 0.625. 0.625 y 2.5. Debería dar más como 8 imágenes. Quiere decir que en este espacio que quedó entre 5 y 5, o sea, de corte y corte, la iteración o la filtrada la va a adicionar 8 imágenes. ¿Sí? ¿Sí es claro? No. Bueno, no, que lo que les digo. Esta es la parte donde yo, todas me toca una clase de darle ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo van a reconocer? Cuando les aparezca el valor alto, es que el equipo lo hizo, la reconstrucción, la retrospectiva. ¿Listo? Y cuando les aparece el valor allá, de lo que ustedes me dijeron 5 cada 5, el número de cortes, estaban hablando de la adquisición como tal, la pura, el corte puro que ustedes hicieron. ¿Listo? El valor, claro, depende de la estructura que ustedes van a barrer y todo. ¿Listo? Entonces, dale ahí, dale clic en estos para que se pongan, se activen. Acá. Porque si no lo haces, no, acá. Estoy dando me están haciendo play de acá. Eso. Bien. Entonces, si se dan cuenta, él nos va a mostrar lo que nosotros programamos, ¿sí? Adquisición, mira que acá, y hueso adquisición. O sea, esto también nos lo muestra el mismo valor y nos va a mostrar las mismas, las mismas ventanas de los mismos valores. ¿Listo? No se den cuenta que fui yo. ¿Listo? Entonces, dale. Ya tenemos como tal programado, ¿sí? Y el equipo nos dice, bueno, tiene 127 imágenes, pero porque lo está convirtiendo. Eran 36, lo volvió a iteración y luego retrospección filtrada. Y ya le está diciendo, le van a salir 127 imágenes en el barril. Pero no está irradiando más, ni le está cambiando el valor que usted les puso. Es lo que él hace automático. ¿Vale? Cuando ustedes le dicen acá, acuérdate que siempre es mover y él nos muestra el estudio, así comienza a aparecer el estudio.
Esa es la adquisición, lo que ustedes están viendo es la adquisición. Pero la adquisición, como la programaron, que era de cuánto? ¿De cuánto? De 5 cada 5. De 5 cada 5. ¿Sí? Por eso muestra poquitas. ¿Listo? Dale, ahora, dale acá en el amarillo. Bueno, no, el amarillo, que si no te vuelve otra vez. Cuando tú le haces, ya se terminó el estudio, sacaron su paciente porque ustedes ya lo revisaron, el muestra y ustedes pueden mirar que si se movió o no se movió, si tiene algo para poder proseguir con el estudio o no. Si no tiene nada, si no se movió, sale el paciente. ¿Cómo se llama nuestra paciente? Patricia López, ¿cierto? Pero miren lo que aparece acá, lo que les estaba diciendo. ¿Qué hicieron? Miremos qué hicieron. Un scout, 2 scouts. 2 scouts. ¿Sí? ¿Uno en cuánto? De 180 Y 90. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que está diciendo, mostrando acá es ¿qué hicimos? Listo. Hicimos la perspectiva o la planeación. Fueron 36. ¿Sí? Eso fue lo que yo le dije. 5 cada 5 me salieron 36 cortes. Y él le muestra la retrospectiva, no me quedó mal, la retrospectiva 180, lo convirtió al valor más bajo que encontró, ¿sí? Y nos mostró que no solamente en pino, sino en hueso, y nuevamente lo hizo en pino, para blandos, ¿sí? O sea, tenemos cortes finos en blando y en hueso, y la perspectiva, que es lo que planeamos, que no es gruesa, es. Para hacer la reforma, ¿cuál necesitaríamos? ¿El fino o el que planeamos? Para hacer la reforma, o sea, hacer el plano sagital, el plano coronal, ¿qué necesitaríamos? El fino, ¿sí? Porque es toda la información. Es el que más información tiene. Claro, es toda. Él cogió y utilizó toda la información, por eso que las imágenes nos cambiaron. Si ustedes la hacen acá, ¿qué sucede? Les va a aparecer eso. La imagen les sale escalonada. Si ustedes hicieron una reconstrucción tridimensional ya, se dieron cuenta que les salían unas rayas. Y es por eso, porque la información está incompleta. Entonces, por eso reconstruye de esa manera. Entonces, dale acá. Pues ya se acabó la clase. Bueno, entonces, sencillamente, cuando hacemos reforma, cogen habilitan la herramienta de reforma, nos muestra los diferentes planos de ese estudio, ¿sí? Un plano axial, que fue el que adquirimos, uno coronal y uno sagital, y la que nos da de opción, que es la oblicua o volumétrica o rey de, ¿sí? Esa siempre está ahí, si la necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la reforma. Esto, como no es la clase de hoy lo que les iba a explicar, que es la reforma, que es la ventana, todo esto, no lo saben cómo es, pero la otra clase lo vemos. Les voy a explicar es ya aquí en la práctica. Vamos a adquirir, a reconstruir, por ejemplo, una imagen coronal en este axial. ¿Hacia dónde irían las líneas? ¿De esta manera o de esta manera? ¿O en horizontal o en vertical? Para hacer un coronal. Horizontal. ¿Sí? Ahí podemos obtener, ¿qué más? ¿Podemos hacer un sagital? ¿No? Verticales. Podemos hacerlo entonces, sí. ¿Con qué? Con verticales. Por ejemplo. ¿Cierto? ¿Se podría? Bueno, y ahora les digo, vamos a hacer un verdadero coronal. Verdadero coronal. ¿Con respecto a qué se hace? Con respecto al tallo. Miren la dirección. Paso por todo el centro del tallo. Entonces todos los cortes van a ir en ese sentido. Un verdadero coronal. Dale aquí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar? No, dale, devuélvete. Dale aquí.
No, perdón, es que me faltó. Dale primero acá en el reforzamiento y vienes acá. Reforma 1. Listo, entonces eso es lo que le está diciendo. ¿Aquí qué vamos a hacer? Mira hacia dónde van las líneas. ¿Una reforma qué? Coronal. Exacto. Dale clic. Y entonces él nos construye coronal. ¿Sí ven? Acá esto puede ser 15, 20, 100 imágenes, 200 imágenes puedes sacar. Devuélvete. Salte de ahí. Ahora entra otra vez. Porque la podemos volver nuevamente a modificar los valores. Mira, otra vez nos sale separación y espesor. Quiere decir, ahora adquirimos de 5 cada 5 y queremos hacer una reforma coronal de 1, 1 o de 0,5, 0,5 y el valor sencillamente no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué podemos modificar así? Porque tenemos que información. Exactamente, y eso se llama la retrospectiva, ¿cierto? La tenemos ahí. ¿Sí? Y eso es lo que sucede cuando hablábamos de Fourier y hablábamos de iteración y hablábamos de retroproyección filtrada. Información. Por eso es que la podemos modificar. ¿Sí? Por esa razón la podemos modificar. Bueno, entonces ya vimos que tenemos las reconstrucciones, ya obtuvimos, se dieron cuenta que ya hicimos nuestra planeación de esa reforma, obtuvimos los cortes, dale aquí en... bueno, ahí se trata es precisamente de cuádrala, Isante, cuádrala. Ya, como para terminar ahí la clase. Entonces, problemas con el trabajo que les dejé. ¿El taller? ¿Sí? Si me prestan mañana la sala, digamos que lo terminan allá, les explico y lo terminan allá. Ojalá todos los equipos lo tengan instalado, porque algunos ya fuimos y algunos sí y otros no. Y los que no quedamos igual o peor que los que sí. ¿Saben qué sucedió? Creo que le cambiaron la contraseña. Bueno, ahorita yo les paso el mensaje por Sofico. Exactamente, eso. O sea, todavía no lo subí. ¿Sí? Dese cuenta. Él ya programó sus cortes coronales. No importa que aquí le sobren. No importa, no se preocupe. ¿Por qué? Porque esto no es radiación, ahí lo estoy radiando. Es lo que le va a aparecer es una imagen negra, nada más. Exacto. Les va a aparecer una imagen negra, igual acá sí le quedó apenas. ¿Listo? Y lo mismo para programar el sagital, pues lo pueden programar en el coronal y aquí pueden sacar también el axial, ¿cierto? Aquí también pueden hacer un verdadero axial. ¿Cómo iría el verdadero axial? Pues que no le colocaron, por ejemplo, angulación ni nada, ¿sí? En su caso, yo lo voy a hacer así. Traes este y si lo planeas correctamente, ¿sí? Entonces ya vienes y programas tu verdadero axial. ¿Listo? Bueno, y ya cuando está eso, dale, dice guardar, allá dice guardar. Bueno, esto es cuando hay una imagen 3D, es lo más fácil de hacer. Ustedes buscan en la parte, acá aparece un icono que dice, en este caso, si aparece una imagen aquí axial, aquí, entonces ustedes le dan clic y él se despliega. Sagital, coronal, axial o imagen rendering. Entonces sencillamente ustedes le dicen rendering o BR. Cuando ustedes le dan eso, él automáticamente transforma la 3D, lo que estaban haciendo que día. Así que ustedes le dieron 3D y él automáticamente lo hizo. No tiene que... Ya si ustedes le quieren recortar, mostrarle una forma, esa posición la hacen ustedes. ¿Listo? Listo. Y le dan guardar, dale allá guardar. Guardar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Siempre tienen que ir guardando, hacen cada reforma y la van guardando. Si ustedes no la guardan, pues obvio que nada, se pierde. ¿Puede enseñar todo y guardar? No, tienen que ir guardando a medida que van haciendo. ¿Listo? La van guardando tal, y le colocan acá, le colocan en la descripción, dale ahí.
Entonces allá les aparece si es coronal sagitario. Entonces ustedes dicen, voy a hacer una coronal. Entonces, la coronal cuarta. O sea, la relación. ¿Listo? Listo. Y de esa manera, al final, si quieres salte y vas a la última pantalla. La última pantalla. Y ahora sí dale clic ahí, que ahí está. Ah, no, el anterior. En este. Entonces, ya van a ver eso al fax. ¿Qué hacen? Pues seleccionan la paciente que ya tenían, que es Patricia, y solamente lo que tienen que enviar. No van a enviar nada de los cortes finos. Seleccionan los dos scouts, seleccionan toda la reconstrucción y las reformas que hicieron y lo que hicieron de adquisición. Lo mandan al fax. ¿Listo? Bueno, ya terminamos de ver.